lo que pasó en Chile no es lo que cuenta la prensa. Ahí está, don Salvador Borrego tiene el libro que le mandaron militares chilenos en tiempos de Pinochet, el libro que se llama El Libro Blanco del Ejército Chileno, basado en documentos, en el cual dice que, bueno, Allende en el año 70 gana las elecciones, socialista, pero en realidad era comunista, lo que pasa es que se disfrazaban de socialista, comunista. Llega en el 70 al poder, pero había sido casi un empate. Allende tenía un 32% de los votos. Había un 30% que lo tenía la derecha y un 30% que los tenía la democracia cristiana, que luego hay por ahí mucha gente ignorante que dice que la democracia cristiana es de derecha, es cosa más falsa. La democracia cristiana es de centro-izquierda y siempre apoya a la izquierda. Entonces necesitaba un consenso para ser presidente y la democracia cristiana, la derecha pensó que le iba a ceder sus votos, no, pues fue y se los cedió a Allende. Con la complicidad de la democracia cristiana, algo mismo que pasó con lo de Francia, con Le Pen y todo esto, ¿no? Se unió democracia cristiana con la izquierda, le dieron sus votos y llegó Allende al poder. Allende fue un desastre, no había comida, me lo ha contado un chileno, convirtió lo mismo que en México el campo en ejidos, lo que había hecho la Unión Soviética. Los ejidos son, la tierra es del gobierno y yo te la presto a campesinos en forma de ejidos para que la siembres, pero no eres propietario, el propietario soy yo, el gobierno. Esos son los ejidos, el ejido comunista. Entonces, en México así, desde la revolución aplicaron esa medida y fue un desastre, el campo empezó a irse abajo. ¿Por qué? Porque el ejidatario no recibía suficiente dinero para sembrar. Otras veces le hacían unos préstamos el Banco Ejidal y se gastaban el dinero, había corrupción y le hacían firmar un cheque por más dinero del que le prestaban. Los ejidatarios luego se morían, me contaron a mí allí en México, y a la viuda le decían, tiene usted 3 meses para desalojar la tierra porque se la vamos a dar a otro. Entonces el ejidatario decía, esta tierra no es mía, el gobierno me la presta para que yo la siembre y luego me muero yo y a mi esposa la van a echar de aquí. Pues hay que se quede. Entonces el campo se viene abajo. Es un sistema muy malo que no es lo mismo que aquel sistema que usó España de las tierras comunales, que los indios sí eran propietarios de las tierras. Aquí no, aquí es el gobierno el que la prestaban en el ejido comunista. Entonces Allende aplicó eso mismo que en México. Empezó a quebrar el campo y empezó a comprar alimentos al extranjero, que es lo que querían los granjeros de Estados Unidos, y curiosamente se los compraba al que decía que era su enemigo, a Estados Unidos. O sea, total que Chile era un desastre. Estamos ya en el año 73 y le dicen a Allende, usted ya no vuelve a ganar otra elección, Con lo mal que está gobernando, creo que ahí el periodo son 5 años, no va a volver a ganar. Entonces alguien, los comunistas radicales, le dicen, la única solución es que demos un autogolpe y se proclame usted dictador, como en Cuba, y nos quedamos en el poder para siempre. Entonces él era íntimo amigo de Fidel Castro y habla con Castro, efectivamente Castro da su aprobación, dicen hay que dar un autogolpe, vas a convertir a Chile en una dictadura y luego empiezas a perseguir a la oposición de derechas, recortas las libertades, suprimes periódicos, controlas el gobierno, nacionalizas todo y vas a hacer una dictadura y yo te voy a apoyar. Y va y dice, sí, necesito mucho apoyo. Entonces le manda, ahí está tomado de documentos, 15.000 guerrilleros de toda Iberoamérica. Ha ido los datos, creo que fueron 2.000 mexicanos, 2.500 brasileños, 1.500 cubanos, 1.000 peruanos, 600 bolivianos, todos eran guerrilleros de sus países que les dan la orden de entrar en Chile. ¿Cómo entraban en Chile? De turistas. Llegaban 3 o 4 con sus mujeres, decían, ponemos de turistas en Chile. Bueno, Allende ya estaba avisado y los dejan entrar en Chile hasta que se juntan ya 15.000 guerrilleros entrenados en guerrillas. Ya luego Allende les iba a dar armas, esos le iban a ayudar a dar el autogolpe. Y está documentado en ese libro que el golpe iba a ser el 19 de septiembre, que es el día de la independencia de Chile. El 19 de septiembre hay una cena en el Palacio Nacional de la Moneda en la que se reúnen a todos los militares y a todos los altos cargos con el presidente. Entonces, en esa cena iban a invitar a Pinochet, a los generales de tierra, mar, aire, a la policía, carabineros. En un salón grande, en un momento dado, Allende iba a recibir de un camarero un mensaje, señor presidente, le llaman por teléfono, es una llamada urgente. Allende se iba a levantar, señores militares, sigan ustedes cenando, yo me retiro 10 minutos, ahora vuelvo, sigan ustedes cenando sin mí. Y en ese momento que se iba a ir Allende,
como ese era un salón grande, tenía puertas y puertas y puertas por todos lados, se iban a abrir las puertas y iban a aparecer los guerrilleros y iban a matar a descabezar, a matar todos los líderes del ejército, marina, aviación y carabineros y policía. Iban a acabar con todos los generales. Y luego los otros 15.000 guerrilleros iban a tomar los cuarteles de todo Chile. Y cuando los coroneles de cada cuartel llamarían a los generales, oiga, ¿qué hacemos? Nos están atacando. Los generales no iban a contestar porque iban a estar ya muertos. Entonces, Allende, eso está documentado, se encontró documentación que debe estar ahora en Chile y que el ejército lo pasó a este libro que tiene Don Salvador, cómo iba a dar un autogolpe. Bueno, pues toda esta información fue radiada en un mensaje, en un barco, fue radiada a Fidel Castro, que ya se iba a dar el golpe, pero había un barco de la CIA en las costas de Chile y era un barco de estos que descifra mensajes. El mensaje iba en clave, lo lograron descifrar y la CIA, el capitán del barco de la CIA, lo primero que avisa es a su presidente. Entonces Estados Unidos tenía un poco, digamos, la suerte de tener un Richard Nixon. Nixon no era masón, Nixon era anticomunista, era sincero. Recibe el mensaje de que en Chile iba a convertirse en otra Cuba y de que iban a asesinar a los líderes. Entonces Nixon se la decide jugar, dice, no voy a avisar a nadie, ni al Departamento de Defensa, ni a la Reserva Federal, ni al Departamento de Estado americano, a nadie. Yo mismo voy a mandar el mensaje al general Pinochet de que los van a matar en esa cena y le voy a dar mi luz verde para que dé el golpe y derroque a Allende. Entonces, efectivamente, Pinochet, avisado de eso, el 11 de septiembre, él da el golpe, se adelanta a ese golpe y entonces empieza a acabar con los guerrilleros comunistas. Allende se suicida, no fue asesinado como dicen, se suicida con una metralleta que le regaló Fidel Castro, y lo ha dicho hasta un guerrillero ahora últimamente que ha escrito un libro, que él estuvo allí y que vio cómo se suicidaba Allende. Lo que pasa es que dejaron creer al mundo que había sido asesinado por los militares porque así convenía al Partido Comunista y tal cual, entonces se le hizo creer al mundo que había sido asesinado, pero que fue él mismo quien se mató. Entonces, una vez que Pinochet agarra el poder, empieza a limpiar Chile. Es ahí, en ese primer año, cuando mata a 3.200 guerrilleros, que eran todos estos mexicanos, brasileños, venezolanos, cubanos, que cuando vieron que les había fallado su golpe, empezaron a huir como alma que lleva el diablo por todas las fronteras de Chile, hacia Bolivia, hacia Paraguay, hacia Argentina, huyendo, y es cuando el ejército los agarra y mata ahí a 3.200, que tanto le repiten a Pinochet, que mató, pero no eran blancas palomas, eran guerrilleros terroristas mandados por Cuba, ¿no? Y luego empezó a enderezar la economía chilena, como saben, pidió poquitos créditos, logró estabilizar la economía y sacó a Chile del atolladero económico y llegó a ser, en tiempos de Pinochet, la primera potencia de Iberoamérica, incluso por encima de México, siendo que México es un país más grande y más rico que Chile. Pues con Pinochet Chile lo levantó, pero sin embargo, él levantó la economía, fue nacionalista y en cambio lo ponen, la prensa y la masonería lo ponen de malo, malo y malo. En cambio tenemos un Fidel Castro, un Ortega de Nicaragua que han arruinado sus países y a esos no los ponen de malos, han matado a mucha gente, dictadores comunistas. O sea, ¿cómo ves cómo está el mundo para la juventud manipulado al revés? Los que han sido buenos con su país, que han tratado de no endeudarlos, de levantarlos, la prensa y la televisión los representa de malos. Y en cambio los que arruinan los países, como estos gobernantes demócratas, liberales, socialistas, socialdemócratas o comunistas, no, esos son la bendita democracia y toda esta historia, ¿no? Entonces vemos cómo se manipula, sobre todo a estos jóvenes, como los muchachos que están estudiando en la escuela, les cuentan esta historia al revés, y ponen de ogro y de malo a Pinochet y a Franco y a Perón, y ponen de bueno a Castro y a Ortega y a todos estos tiranos que han arruinado sus países, porque así conviene a la judeo-masonería, ¿no? Entonces, luego ya Nixon lo pagó caro. Lo del Watergate se lo hicieron por esto, porque Nixon apoyó a Chile, entonces le organizaron el escándalo Watergate con lo de las cintas aquellas que estaba espiando en el edificio Watergate, espiaba a la oposición, que ya lo habían hecho otros presidentes antes que Nixon, pero no se lo habían sacado, y aprovecharon eso para hacer una campaña de prensa contra Nixon y la acabaron derrocándolo solo por tener el pecado de que había apoyado él personalmente a Pinochet. No el gobierno de Estados Unidos, como luego repiten, no, es que Estados Unidos, no, fue Nixon a nivel personal y le costó el puesto. Entonces, creo que no hay mucho tiempo ya, ¿no? Hemos tocado un poco el tema de lo que van a encontrar en este libro, hay muchos más detalles, hemos tocado los países un poco más importantes, Argentina, Chile, Cuba, España, México,
Pero hay mucho más, ahí hay muchos más. Sigue habiendo en este libro más canallas del siglo XIX y más guerrillas canallas del siglo XX, pero también sigue habiendo héroes que salvaron a sus países durante un periodo corto, porque Estados Unidos los tiene tan agarrados económicamente, bueno, no es Estados Unidos, la gran banca judía, que no pueden hacer más que eso. Pinochet tuvo 17 años, Perón estuvo 9 años, Castillo Armas estuvo 3, el otro ha estado 5, el otro ha estado 10, ahí los nombro a todos, los héroes y los villanos, y el fondo de la conspiración. El fondo es haber endeudado a todos estos países, y dice don Salvador Borrego, ¿para qué? Pues para ser llevados a la globalización más fácilmente, porque un país que no está, que está endeudado y que depende económicamente totalmente del extranjero, principalmente de Estados Unidos, pues no puede hacer nada y tiene que dejarse arrastrar a esta globalización masónica, neoliberal, que nos están llevando también a todos, a ellos, allá, Estados Unidos, aquí nos están llevando por medio de la Unión Europea, como saben, ¿no? Entonces a todos nos llevan a esa gran globalización judaica, en el que se controla ya la economía de una forma tremenda, ¿no? Entonces, pues creo que si quieres damos por terminada. Hay mucho más, pero estaríamos aquí horas hablando de país por país y no hay tiempo, ¿no? Pero ahí están los nombres de los villanos, de los héroes, de los que han salvado sus países, de los que no han endeudado y de los canallas que han entregado sus países desde el siglo XIX. Y volvemos al denominador común, es la masonería, siglo XIX, y también ya en el XX, y el comunismo en el siglo XX, y luego cuando el comunismo vieron que era muy molesto porque les costaba mucho mantener el comunismo en la Unión Soviética, pues ellos mismos lo desarmaron y lo cambiaron al neoliberalismo, que es lo que estamos ahora viviendo, en pareja globalizadora, como dice don Salvador Borrego. Y allá nos llevan. Y lo que sí es, hay una conspiración, y que se ha ensañado mucho más contra los países de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque son hijos de España, porque odian a España, porque España llevó el Evangelio a aquellas tierras, fueron la evangelización más grande que hizo España. Si el Papa hoy tiene gran mayoría de católicos es gracias a España, a que en esos países todavía hay fe católica, aunque los están invadiendo de protestantismo y de masonería y de comunismo, pero todavía se mantiene más la fe católica allí. Entonces tiene mucho que agradecerle a España la misma Iglesia Católica, y por eso el odio de la masonería va más contra España y contra los países hijos de España. Es lo que se trata este libro, y se puede decir la Iglesia que a España le debe muchísimo. También ahí, cuando hablo del capítulo de Franco, en el siglo XXI, toco también lo de Juan Carlos, la muerte de don Alfonso de Borbón y Dampierre, la misteriosa muerte, que se cree que fue un asesinato, el primo de Juan Carlos, porque como sabrán, don Alfonso de Borbón le correspondía un poco más el trono, porque era hijo del hijo mayor de Alfonso XIII. O sea, don Alfonso era hijo de don Jaime de Borbón, y Juan Carlos es hijo de don Juan. Don Juan es más pequeño, pero don Jaime tenía un defecto de familia que era sordomudo. Entonces él supuestamente no podía gobernar, heredar el trono, pero como Alfonso XIII ya no tenía nada que heredar, y el que estuvo fue Franco, pues podían haber elegido a don Alfonso de Borbón como sucesor de Franco. Y parece que Franco igual pensó alguna vez en esa posibilidad, pero como le hacía sombra a su primo Juan Carlos, murió misteriosamente. Bueno, primero aquí tuvo un accidente en Pamplona, que le embistió un camión y murió uno de sus hijos, y él estuvo muy grave. Y luego han pasado ahora 20 años de su muerte en Estados Unidos, cuando bajaba esquiando a 180 km/h un cable de acero que no se podía ver porque estaba de blanco, a la altura justo del cuello lo degolló, y la prensa lo presentó como un accidente y un accidente y un accidente, y ahí saco la entrevista que viene con su madre, doña Manuela Dampierre, en la que dice ella, no, a mi hijo lo asesinó la masonería. ¿Por qué? Porque le hacía sombra a su primo Juan Carlos, porque él podía haber sido el heredero del trono de España, y le hacía sombra. Y además también lo tomé de un libro de José Luis de Vilallonga, el libro ese famoso El Rey, que le hace una entrevista a él. Dice que le preguntaron una vez sobre su primo, que le preguntaron, oye, y usted, a don Alfonso, ¿usted no tiene cierta envidia de que don Juan Carlos haya sido el rey y no usted, que a usted también le podía haber correspondido? Y dice, no, pues ya mi primo ya lo nombró el generalísimo, tal, ya él va a ser el futuro rey. Ahora eso sí, dijo ahí, y lo dice Vilallonga en su libro, yo seré fiel a mi primo si él es fiel a los principios del movimiento nacional. Ahora, y si no es fiel a los principios del movimiento nacional, entonces no seré fiel a mi primo. Con eso dijo todo, y yo creo que esa es la sentencia de muerte que lo condenaron, claro.
Como vemos, Juan Carlos tiró a la basura todos los principios del movimiento y su primo ya no tenía por qué serle fiel. Y era un estorbo que podía levantar gente, quizá aquí en España. Entonces la masonería se adelanta a todo eso y yo creo, como dice su madre, lo asesinan con ese cable, ahí viene toda esa información. Y con esto pues habría mucho más que hablar, pero pues damos por terminada esta plática de la conspiración contra Iberoamérica. Gracias. Si alguien quiere aprovechar, el autor, editor y transportista del libro ha traído 7 ejemplares del libro. Sí. Normalmente el transporte desde América es carísimo, habría que venderlo a 29 euros y hoy lo ofrece a 19 euros. Si alguien tiene interés de que lo dedique, pues es una forma que tiene él de poder financiar el avión y estos grandes viajes de difusión política. Sí. Si hay gente en México que se extraña, tú eres escritor, digo, sí, escritor, cargador, vendedor Y publicista. todo a la vez, porque la causa, pues no tenemos dinero, nadie nos financia como a la izquierda, entonces tenemos que hacerlo todos nosotros. Hasta la misma portada esa la diseñé yo, recortando así de periódicos, fui pegando y luego la pasaron al ordenador. Pero me han dicho ahí en México, no, esto te lo hubiera hecho un diseñador gráfico y te hubiera cobrado unos 200 euros o así, por hacerte nada más la portada. Ya ves que los que estudian diseño gráfico, ¿no? Y digo, yo mismo recortando esas fotos del periódico, eso lo fui pegando y tal, y luego ya lo pasaron al ordenador. Pues hay mucho más, pero no nos da tiempo en una plática, ¿no? Muy bien. O si quieren también alguna pregunta de alguna cosa. Pues, si me permite, Claro. entonces con todo lo que ha explicado de Sudamérica, me quería primero le quería decir al general López Ochoa fue víctima de que se armó el pueblo. Sí, Y luego pasearon su cabeza. sí. ¿Cómo dice usted de López Ochoa? Sí, primero. Sí. Aquí en la revolución. Sí. Pero se armó el pueblo. Ah, sí, lo armaron. Todo disparate. Claro. Sí, claro. Para atacar el cuartel de la montaña, armaron El al señor pueblo. Casares Quiroga inició y aquí en Cataluña. Sí. Aquí Y aquí, como saben ustedes, el general Godet, muy valiente, que vino desde las Baleares y creo que desembarcando aquí, no sé qué, teniente o capitán, se acercó a él, mi general, regrese usted, aquí ha fracasado la sublevación, lo van a matar. Y él dijo, no, voy a intentarlo. Y lo intentó y fracasó y lo mataron a Santiago Godet. Bueno, pues entonces firmó una sentencia con... Sí, todo un héroe. Aunque- Creo que por aquí tenía una calle, ¿no? Y la han quitado, por supuesto. Por supuesto. Santiago, acá, Avenida General Godet o algo así por ahí. Sí. En tiempos de No, Franco. me parece que hace tiempo. Pues yo quería decir, en Sudamérica, pues con todo lo que está pasando y que esto sale de la Iglesia, ya que usted ha hablado del Sí. anticatolicismo y todo. En realidad estamos defendiendo a la Iglesia y la Iglesia muchas veces no nos toma en cuenta. Se Sí. critican al Papa, sino... Sí. ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Qué Marxismo, hace? sí. Disfrazado ahí también. Ah, bueno, pues gracias. Sí, He marxismo He disfrazado. unido cabos, pero no quería yo Claro. pasarme, pero es que aquí se celebra Sí. esta teología de la liberación Sí. cuando no sabes muy bien lo que es, y está a cargo incluso de jesuitas. Claro, sí. Es los que los envenenaron. Voltaire lo dijo en el siglo XVIII. Primero hay que destruir a los jesuitas y luego destruirás a la madre. Efectivamente, infiltraron a los jesuitas en el siglo XX sobre todo. Aquí hablo de muchos guerrilleros jesuitas en las guerrillas de América y se hicieron marxistas completamente, muchos de ellos. O más bien eran ya marxistas cuando entraron en el seminario. ¿Jesuitas? Jesuitas, sí. Bueno, El padre Yacuria, el vasco que lo mataron en El Salvador, y muchos Es que otros. sí, esto un poco se intuye. Y ahí está la condena de Juan Pablo II, que parece que pasó desapercibida. Hay una encíclica que se llama Dominus et Vivificantem, el Espíritu Santo que vivifica, en la que Juan Pablo II dice bien claro que el comunismo es un pecado contra el Espíritu Santo. Y ahí dice perfectamente Ricardo de la Cierva que es la peor condena que ha sufrido el comunismo de parte de un papa. Pero parece que la prensa ha silenciado todo eso. Es la última condena después de Pío XI y Pío XII, que fueron, ahí también las nombro, las encíclicas de ellos, y que veo que muchos católicos no les entra por aquí y les sale por ahí. Votan al comunismo o apoyan o el socialismo también. Tendrán poder tanto la masonería como el comunismo, porque Exactamente. todo el mundo le sigue. Los dos brazos, sí. Y, sí, adelante. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí. Un tal Gramsci, que era socialista, Sí, se ha muerto, sí, les dijo a todos estos
Sí, no matéis curas ni queméis iglesias. exacto. Apodecaros del boletín del Estado y Sí. hacer todo lo que queráis. Sí, exacto. Ahí lo nombro yo en el capítulo de España, cuando la OAC, Hermandades Obreras, ¿se acuerda usted? Las Hermandades Obreras de Acción Católica, cuando Franco, yo los tenía fichados ahí en San Sebastián, andaban con los comunistas, se presentaban como católicos y ahí estaban conspirando contra el régimen, apoyando a la ETA, la OAC. Esto como anécdota, hubo unas historietas que eran las 1000 y una noche Sí, de Ali Baba y los 40 ladrones. ladrones, sí. Bueno, pues ahora tenemos 40 Ali Babas sí. y 1600 ladrones. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, sí. Pues muy bien. Ah, sí, muy interesante esto de la decisión, sí. Pero claro, Ah, bien, sí, gracias. ¿Hay alguna temática de Venezuela con Hugo Chávez? Sí, sí, por supuesto, Venezuela también. Tiene siglo XIX y siglo XX. Ahí sabe lo que es Hugo Chávez también. Es otro títere de ellos, que ladra contra Estados Unidos, pero por debajo de la mesa le venden alimentos y le venden tecnología. Y él, a su vez, por debajo de la mesa les vende petróleo. Entonces, ¿qué enemigos son? Y luego sí, en la televisión sale ladrando contra ellos. Pura farsa, ¿no? Lo mismo que Castro.